esto y que cumpla con su responsabilidad de proteger a una población bajo ocupación militar que está siendo atacada todos los días, tanto por fuerzas de ocupación como por colonos ilegales viviendo en Palestina. Muy bien, muchísimas gracias a Xavier Abu Eid, él es vocero de la OLP y nos está contestando esa llamada desde Palestina. Vemos, Francisco, pues que la violencia continúa, lamentablemente hay también diferencias, ¿no? En Israel están preparados para los ataques y pueden correr a un refugio y son avisados por las sirenas. En cambio en la zona palestina no tienen esa, no sé si facilidad, si se puede decir, y están siendo víctimas personas civiles. Una familia entera ha muerto y incluso se ha reconocido que fue un error del gobierno de Israel. También podría estar jamás utilizando escudos humanos, eso es lo que han denunciado, pero lo cierto es que están muriendo muchas personas. Bueno, Israel tiene más que refugios. Israel tiene un sistema antimisiles que se llama Iron Dome, que le permite interceptar misiles. De los más o menos 180 misiles, cerca de 200 que han sido disparados desde la franja de Gaza, de esos más o menos 27% más o menos, ¿no? Han ido a zonas pobladas. El sistema ese que tiene Israel para digamos, ponerse en marcha, el sistema antimisiles, solamente se pone en marcha cuando los misiles se acercan a zonas pobladas, nada más. Porque si se ve que se van a zonas despobladas, el sistema no se activa. Y de ese 27% más o menos que se dirigen a zonas pobladas, el 90% de los misiles han sido interceptados en el aire. Y al final los que han caído no han causado muertes. Entonces Israel está muy bien protegido, ¿no? Ahora hay que decir una cosa, al comienzo, antes del lunes, muchos de los misiles, que había un lanzamiento de algunos misiles de manera esporádica, pero no tanto por Hamas, sino por otros grupos, por ejemplo por Yihad Islámico, ¿no? Y otros grupos. ¿Qué es lo que pasó el lunes? El lunes Israel mandó un dron que mató a 7 militantes de Hamas. Entonces a partir de ahí es que Hamas comienza a lanzar también ellos misiles, por lo menos es lo que se ha informado, porque tampoco podía quedarse, digamos, incólume en la medida en que también está en competencia con los otros grupos, ¿no? Ya los atacaron directamente, entonces se vio, digamos, comenzó también a mandar sus propios misiles, y ahora son misiles que tienen muchos de ellos mayor alcance que los que tenían hace 2 años, que incluso que pueden llegar a Jerusalén o a Tel Aviv. Entonces, es un poco cómo se ha conformado esta nueva ofensiva, ¿no? Y claro, todo esto tiene relación con lo que ha pasado con el secuestro del asesinato de estos chicos, ¿no? Que al final se ha sabido que en realidad fueron asesinados inmediatamente. Claro, pero ¿qué se puede realmente mañana convocar una reunión de emergencia en Nueva York, Naciones Unidas? ¿Se puede...? A ver, hasta ahora casi no hay intervención extranjera. La vez pasada, en el 2012, cuando hubo también una ofensiva en ese momento, intervino el presidente de Egipto, que en ese momento era Morsi, que era muy cercano a Hamas. Entonces pudo, digamos, intervenir, y antes también Mubarak en su momento lo hizo, ¿no? El año 2008. Lo que sucede ahora es que al-Sisi no está muy apurado, digamos, probablemente porque le tiene una especie a los de Hamas los tiene prácticamente entre ceja y ceja, como se dice. Entonces no está muy interesado y de repente tiene menos posibilidades de influir. Y por el lado de Estados Unidos y la Unión Europea, se han limitado algunos llamamientos, pero no han podido hacer gran cosa hasta ahora, ¿no? Muy bien, ahora vamos a irnos a Afganistán, ya que las víctimas civiles por la guerra han aumentado respecto al año pasado, según informó Naciones Unidas. Esto se da en medio de la crisis política que afronta el país por unas cuestionadas elecciones presidenciales. Afganistán continúa en guerra mientras los candidatos que disputan la segunda vuelta siguen enfrentados sobre si hubo o no fraude en las elecciones presidenciales. Estados Unidos ha expresado su temor y rechazo por la creación de un gobierno paralelo en Afganistán, motivado por las denuncias del fraude electoral, según informó la portavoz del Departamento de Estado norteamericano. Pero la situación en el país es aún más grave. De acuerdo con un reciente informe de Naciones Unidas, el número de civiles muertos a causa del conflicto aumentó en 24% en el último semestre respecto al mismo periodo en 2013.
El conflicto en Afganistán ha dado un giro aún más peligroso para los civiles en este año. Naciones Unidas ha documentado 4.853 casos contra ellos, de los cuales 1.564 han muerto y 3.289 están heridos. La directora de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Afganistán, Georgette Gagnon, ha señalado que están trabajando permanentemente con las fuerzas afganas para tomar las medidas necesarias y reducir las bajas civiles. Según este reporte, aunque los insurgentes talibanes habían prometido no atacar a civiles, los radicales ejecutaron al menos 69 ataques, dirigidos deliberadamente contra inocentes, incluyendo ancianos tribales y funcionarios de gobierno. En tanto, en la ciudad de Kandahar han muerto 6 personas, entre ellos 4 civiles y 2 policías, luego de un ataque suicida contra un edificio gubernamental de esta zona ubicada al sur del país. Los involucrados en la agresión han sido 11 terroristas suicidas. 2 estallaron sus cargas, mientras que el resto atacó a las fuerzas de seguridad. Muy bien complicada pues la situación en Afganistán y esa violencia que al parecer no deja, no se mueve, y los talibanes que podrían volver con mucho más ataques, ¿no? Y bueno, además lo grave es justamente ese contexto de denuncia, de fraude en las elecciones, porque justamente las posibilidades de que pudiera haber un gobierno sólido después es que la elección no fuera cuestionada, ¿no? Lamentablemente se han dado estas denuncias de fraude, que puede generar, incluso se teme, en un enfrentamiento de tipo comunitario, una guerra civil entre la mayoría pashtun, que es la etnia mayoritaria en Afganistán, que es a la que pertenece Ashraf Ghani, ¿no?, que es uno de los candidatos que está hasta ahora, según los conteos, en primer lugar, y los tayik, que son del norte, ¿no?, que son la etnia de Abdullah, que es el otro candidato. Entonces, ese es el problema, que podría darse una guerra civil como se dio en los años 90, de la que sacarían provecho los talibanes, que por supuesto después de la guerra civil llegaron al poder, aprovechando también enfrentamiento, ¿no?, étnico. Muy bien, ahora vamos a irnos a Irak. El primer ministro Nouri al-Maliki ha acusado a los kurdos de proteger a los yihadistas. De otro lado, Francia está reforzando sus leyes antiterroristas para evitar el reclutamiento de nuevos ciudadanos en su país. Nouri al-Maliki ha acusado a los kurdos de acoger a los terroristas del Estado Islámico. En su mensaje semanal, el primer ministro iraquí ha dicho que la ciudad de Arbil es una base de operaciones de los yihadistas, así como de miembros del partido Ba'ath, Al-Qaeda y otros terroristas takfiríes. Honestamente, no podemos estar en silencio sobre que Arbil es una base para las operaciones del Estado Islámico, los miembros del partido Ba'ath, Al-Qaeda y los terroristas. Pero este reclamo no viene sin un antecedente. Maliki está furioso con los kurdos, especialmente con el presidente de esa región del país, Masoud Barzani, luego de que la semana pasada pidiera un referéndum para obtener su independencia de Irak. El jefe de gobierno bagdadí también ha condenado que los kurdos aprovechen la crisis para alcanzar su objetivo de formar un Estado. Lo cierto es que muchos de los suníes que huyeron de Mosul durante el ingreso de los yihadistas han terminado en Arbil. Por otro lado, en Europa continúa el temor por el reclutamiento de sus ciudadanos para las filas radicales del Estado Islámico. El ministro del Interior francés, Bernard Cazeneuve, ha señalado que el gabinete prepara un proyecto de ley para evitar que las personas que aspiran a luchar en las filas del yihadismo salgan del país, ya que es un boleto de ida y vuelta a la muerte y la violencia. Muy bien, no solamente es la preocupación de Francia, estamos hablando de varios países de Europa, ¿no?, que ven pues que sus ciudadanos viajan, muchos chicos que van a Siria y luego aparecen completamente cambiados. Incluso hay el caso de un ciudadano chileno que vivía en Noruega y que para la familia pues ha sido toda una sorpresa, ¿no?, el cambio radical que ha vivido. Hay reclutadores, ¿no?, reclutadores en los países europeos, muchos han sido arrestados. Pero claro, constituye un problema, y ahora Francia lo que está poniendo es un proyecto de ley que va para impedir justamente que puedan viajar, ¿no?, a hacer la guerra santa en Irak o en Siria, ¿no?, que además es un pedido que también que ha hizo Estados Unidos a los países europeos para que cortaran ese flujo de guerreros de la yihad, ¿no?
Muy bien, nosotros ahora nos vamos con la oposición siria, que ha elegido a su nuevo líder el mismo día de que Naciones Unidas ha presentado un nuevo mediador para el conflicto que va a reemplazar a Lahar Brahimi. La Coalición Nacional para las Fuerzas de la Oposición y la Revolución Siria ha elegido a su nuevo presidente. Se trata de Hadi al-Bahra, el hombre que encabezó la delegación durante la cumbre de Ginebra y que ha ganado con 62 votos a favor tras una reunión de 3 días. Bahra es un ingeniero industrial educado en Estados Unidos y, al igual que su antecesor Ahmad Yarba, tiene estrechos vínculos con el gobierno de Arabia Saudí. De otro lado, Naciones Unidas ha nombrado como nuevo mediador de ONU para el conflicto sirio al ex canciller italiano Staffan de Mistura. El diplomático entrará en reemplazo de Lahar Brahimi, quien renunció el 31 de mayo luego de que las conversaciones de Ginebra fracasaran. Junto a Naciones Unidas, de Mistura ha trabajado en Somalia, Oriente Medio, los Balcanes, Nepal, Irak y durante los últimos 30 años en Afganistán. Muy bien, este nuevo mediador, se trata de Staffan de Mistura, tiene experiencia creo que en Afganistán, y lo que va a significar, ¿cómo ves tú, Francisco? Si el nuevo mediador se realmente va a poder conseguir lo que al parecer el cansancio y la impotencia hizo que renunciara el anterior. No, lo que pasa es que ahora hay menos incentivos para Bashar el-Assad de negociar en la medida que está avanzando en el terreno, ¿no? Entonces, con esa perspectiva, digamos, le va a dar incluso menos interés de lo que había puesto a una negociación, que ya era bastante limitado anteriormente, ¿no? Y en cuanto a la elección de este nuevo líder de la oposición, habrá que ver si tiene un poco más de suerte en conseguir apoyo occidental, ¿no? Para los grupos, en todo caso los grupos moderados, ¿no? Cosa que no consiguió el anterior. Lo que pasa además, el problema también que tiene la oposición la oposición siria es que hay esta pelea entre Arabia Saudita y Qatar, ¿no? Digamos que también influye porque ellos financian también a la oposición. Y claro, las peleas entre ellos también generan problemas internos en la oposición siria, ¿no? Entonces, la posición de los grupos que buscan el derrocamiento de Bashar el-Assad es bastante complicada, ¿no? Muy bien, nosotros vamos a hacer una primera pausa en el programa. Vamos a regresar con información de América Latina. En Brasil, enfrentamientos y disturbios en varias ciudades por derrota de su equipo de fútbol. Y en Colombia, el gobierno y la FARC volverán a dialogar en La Habana el próximo 15 de julio. Tenemos los detalles.